algo ya de la década del 60, ¿sí? De la década del 60, como un momento también importante, también algo mencionó Juan, porque es un momento donde se empieza a discutir Malvinas como un tema de descolonización con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque la década del 60 son años donde todo el mundo se discute, sobre todo la descolonización de África y de Asia, ¿sí? Entonces, Malvinas entra en esa misma discusión. Y esto es interesante porque entra también en las escuelas, de mano de esa discusión, lo que quiere decir que entra de forma muy politizada en las escuelas, ¿sí? No lo traje ese documento, pero lo tenemos publicado en un libro que hicimos desde el Ministerio de Educación de la Nación, entonces, que se llama Pensar Malvinas, que en la década del 60 se distribuye una circular en las escuelas donde se insta a que una vez por día se lean las noticias que aparecen en los diarios vinculadas a las discusiones sobre la descolonización de Malvinas. O sea que es un momento donde se intenta construir que además de los argumentos que son históricos y son geográficos, también hay una cantidad de argumentos jurídicos y diplomáticos que empiezan a tener peso en el terreno internacional y en la discusión política de esa década. Esos años también lo mencionó Juan, esta idea de mandar a las maestras a Malvinas para enseñar español es fantástica como idea, porque es pensar que también se puede ejercer soberanía a través de la educación, ¿sí? Cuando nosotros fuimos a Malvinas para hacer este documental de encuentro, fuimos con una escuela de Río Gallegos, y no pudimos lograr entrar a la escuela de Malvinas porque fue muy difícil por los permisos, pero sí pudimos lograr una foto que eran los chicos con el delantal blanco caminando por las islas. Y uno decía, esta foto es la representación de la soberanía, ¿sí? O sea, ese delantal blanco ahí también es la posibilidad de que el ejercicio de soberanía también es a partir de la enseñanza, a partir de la palabra, de la explicación. Entonces, bueno, acá este es un cuaderno escolar, también me parece interesante porque todos los que fuimos a la escuela, lo que calcábamos era la silueta de las islas, ¿sí? Nosotros ahora estamos proponiendo que esa silueta que es tatuaje, es afiche, están, no sé, los murales, están muchas escuelas descritas de distintas maneras, dialogue con el modo bicontinental, ¿sí? Es bastante más difícil de calcar. Esta foto la traje porque es una foto del tiempo de la guerra, ¿sí? Es una foto de Comodoro Rivadavia, de Chubut, y que muestra, digamos, cómo frente al conflicto, en las propias escuelas se hacían estas prácticas, que eran prácticas, por un lado, de oscurecimiento, y por otro lado, prácticas de qué hacer si llegaba a haber alguna amenaza de bombardeo. Durante la guerra también hay muchas circulares de la dictadura sobre qué decir y qué no decir en las aulas. Y después está también la memoria de la vida de las escuelas, que pasaba por otro lado, pasaba también por juntar cosas para mandar a los soldados, por acompañar a las familias que de alguna manera tenían hijos, primos, hermanos que estaban en la guerra. Y después, digamos, en la escuela también se hacían estas experiencias de tejer colectivamente bufandas y demás. O sea que la escuela tuvo un lugar durante la guerra para acompañar. Tenemos que pensar que era una escuela, obviamente, que estaba bajo el régimen de la dictadura, ¿sí? Era un tiempo de terrorismo de Estado con un montón de cuestiones de disciplinamiento y de miedo. Bueno, acá yo traje, ya se lo mencionaron, pero bueno, traje el artículo de la Ley de Educación Nacional, pero acá lo que yo quería señalar es que esta palabra tan fuerte que es desmalvinización, ¿sí? Uno, un poco nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué existió esa desmalvinización? ¿Por qué Malvinas, que era un tema fundamental de la agenda política y de la agenda educativa, fue borrido de esa agenda? Obviamente que esa pregunta es una pregunta difícil, compleja, que hay distintas hipótesis. Yo voy a plantear algunos autores que han trabajado sobre esto, pero me parece que es un tema bien interesante, porque nosotros estamos diciendo en el sistema educativo que queremos, digamos, remalvinizarlo, o sea, estamos reconociendo que algo de esa desmalvinización permanece, ¿sí? Esa desmalvinización tiene como distintas explicaciones.
La primera es una explicación más política, en el sentido de que el gobierno de Raúl Alfonsín, que asume en el 83, asume con el peligro real de que podían venir otros golpes. ¿Sí? Hoy, cuando uno da clases sobre esto, cuesta también explicarle a los alumnos que el peligro del golpe era permanente, o sea, no había ninguna estabilidad democrática. Es más, de alguna manera los ciudadanos estaban esperando que ese otro golpe llegue. Entonces, Alfonsín entiende que la causa Malvinas, puesta en el centro de la discusión política, puede ser de alguna manera algo que legitime a las fuerzas, en términos que aunque perdieron la guerra, intentaron recuperarlas. Esa es una explicación para pensar por qué Malvinas sale del centro de un gobierno que era radical, que tenía características socialdemócratas, digamos, y que entiende que hay que correr Malvinas del centro, porque también Malvinas porta las memorias de la descolonización, la memoria de las luchas populares, porta la memoria de jóvenes, no lo mencionamos acá, pero en el año 66 hay un grupo de jóvenes de la juventud peronista que secuestra un avión que tenía por destino Río Gallegos y lo hace aterrizar en Malvinas, como un gesto de afirmación soberana, como una forma de decir, somos los jóvenes los que defendemos la soberanía de Malvinas y no en ese momento la dictadura que estaba en ejercicio. Entonces, esa desmalvinización puede obedecer a una decisión política de un gobierno, pero también a qué tipo de memorias trae el significante Malvinas. Y ahí me parece que nosotros nos encontramos con un problema, que es un problema educativo de primera línea, que es cómo en la escuela la nación y la democracia se enseñan como dos cosas que están aliadas. ¿Sí? ¿Cómo podemos efectivamente no abandonar un discurso nacional sin que eso implique no ser democráticos? Sí, costó mucho en la democracia argentina que nación y democracia vayan juntos, porque muchas veces esas ideas nacionales fueron apropiadas por ideologías que eran antidemocráticas, más allá de calificarlas de otra manera. Entonces ese es un desafío, digamos, para remalvinizar. ¿Cómo volver a pensar qué significa una identidad nacional? Una identidad nacional que no es una serie de instrucciones fijas, sino más bien un conjunto de problemas. ¿Sí? Todos los que tenemos esta pasión por Malvinas también sabemos que este tema en las aulas funciona, y en buena medida también funciona bien porque despierta algo de esta identidad nacional. ¿Sí? No sé si fue Alberto o fue Juan que trajeron el cantito que se hizo en el Mundial. ¿Sí? O sea, eso fue muy fuerte, que en un cantito de acompaña un Mundial que esté el significante Malvinas. Entonces, este artículo de la ley que dice que hay que enseñar por qué las Malvinas son argentinas, que dice que hay que enseñar que la causa Malvinas tiene que estar sí o sí asociada a la defensa de un sistema democrático, ¿sí? Eso es importante porque en el punto C, cuando se habla de cómo construir memoria colectiva, esa memoria colectiva se ancla en relación a lo que sucedió durante el terrorismo de Estado. O sea, está un intento de decir, bueno, si nos vamos a referir a la guerra de Malvinas, hay que pensarla como un episodio del terrorismo de Estado y de ninguna manera puede ser algo que se defienda sin más. ¿Sí? Entonces, acá se dice, ¿por qué son argentinas? ¿Cómo pensar Malvinas como una línea de historia reciente? Y también se había puesto en su momento, esto ya parece como de otro tiempo histórico, que Malvinas, además de una causa nacional argentina, es una causa latinoamericana. ¿Sí? Ese es como el mapa que nos hace, digamos, la ley de la enseñanza de Malvinas. Obviamente que la ley después tiene en cada diseño curricular sus inscripciones específicas, ¿sí? Pero para mí digamos, algo muy significativo acá es que como nuestro sistema educativo es federal y cada provincia es la que define sus diseños curriculares, que una ley nacional diga esto sí o sí tiene que ser un tema de enseñanza, es una definición política muy fuerte, porque no hay muchos temas que se prescriben con esta fuerza en la Ley de Educación Nacional. Está la ESI, están los temas vinculados a los pueblos indígenas y un par de cosas más. Y Malvinas es uno de esos temas. Entonces eso es bien significativo. Bueno, yo había traído por último esta imagen de Zamba para contar una anécdota. ¿Sí? ¿Conocés este capítulo? Zamba tiene dos capítulos sobre Malvinas. Uno que se hizo vinculado al conflicto del 82 y otro que se hizo para el museo. En el primero, que está vinculado a la guerra de 1982, bueno, se generó una cantidad de discusiones. Ustedes saben que el contenidista de esta serie era Gabriel Di Meglio. Nosotros en ese entonces trabajábamos en un programa en el Ministerio de Educación Nacional
y estos programas se hacen con casas productoras que son realizadores audiovisuales, en este caso una muy buena que se llama El Perro en la Luna. O sea, es una mesa, el Estado disponía una mesa para que personas de distintos lugares, la creación audiovisual, el contenido historiográfico o la línea más estatal, piensen ese programa conjunto. Este programa generó, por poco Gabriel Di Meglio renuncia, porque hubo muchos problemas, porque el capítulo primero que se hace de Samba sobre Malvinas está centrado en la guerra, está centrado en una figura que es un aviador, que se llama Chispa, no sé si lo recuerdan. Esto lo traigo como ejemplo, porque quiero decir que Malvinas, cuando uno lo tiene que narrar, cuando tiene que construir sentido, hay cosas que son claras, que son ordenadas, que pueden ser un conjunto de verdades, pero hay otra cantidad de cosas que son un conjunto de problemas, que no son tan fáciles de resolver. En el caso de Samba, se resolvieron dos cosas. Primero, que todo lo que cuenta el capítulo, que es un capítulo muy bélico, los chicos terminan como los tiros cuando lo ven, no es que dicen, las Malvinas, hay que recuperarlo por vía diplomática, no. Bueno, termina con una especie de dibujo que es un excombatiente que se llama Zapucay, y Zapucay dice un poco lo que nosotros querríamos enseñar en la escuela, pero todo el capítulo es muy bélico, entonces eso generó muchas tensiones porque parecía un juego de guerra. Distinto es cuando se hace el capítulo especial para el museo, lo que se hace, no sé si algunos ya han ido al museo, de paso acá vamos a hacer prensa, el museo, cuando uno lo recorre, además que es creo que el museo más lindo que hay, al menos en la ciudad de Buenos Aires, el guión del museo te permite ir viendo todas las aristas de Malvinas, porque tenés un piso que está dedicado a la guerra, pero tenés otros momentos que es esta línea de tiempo que explicó Juan, o otro lugar donde vos conocés la flora y la fauna de Malvinas. O sea, tenés distintos momentos. Entonces, cuando se hizo ese Samba para el museo, se intentó recuperar la historia de Malvinas como un tema de memoria vinculada a una herida que es la que generó la guerra y a la necesidad de honrar a los 649 caídos y también de honrar a los que volvieron y a sus familias y a los compañeros que no aguantaron el dolor y se quitaron la vida, pero también poder contar esta historia de mayor duración histórica de Malvinas. ¿Sí? Entonces, pero bueno, son cosas que también cuando hay una guerra o cuando hay un terrorismo de Estado, puede haber definiciones políticas de cómo lidiar con la memoria, pero después hay una elaboración social que es la que va marcando el ritmo. ¿Sí? Nosotros, eso es así. Si nosotros hacemos nosotros nos pasó, Celeste traía el relevamiento del 2015, recorrimos el país con un grupo de sociólogos del Ministerio de Educación para ver qué sabían los jóvenes sobre algunos temas del pasado reciente. Uno era Malvinas. Y el 80% de las respuestas estaban vinculadas a la guerra. ¿Sí? Malvinas como un tema de colonialismo presente, o como se explicó acá, como un tema hoy geopolítico fundamental para entender el nuevo orden mundial, no aparecía. ¿Sí? Aparecía el dolor de la guerra, la herida de la guerra. Bueno, lo último que voy a decir es lo siguiente. Entonces, nosotros hoy estamos por este cuadernillo diciendo la provincia de Buenos Aires asume el compromiso político y pedagógico de que Malvinas sea un tema de enseñanza. No es menor en un tiempo como este. Entonces, yo voy a mencionar algunos de los, en mi experiencia, o nuestra experiencia recorriendo el país, o trabajando con profes y con estudiantes, cuáles son los problemas que suele aparecer, un listadito de cosas que, a mi entender, son los problemas pedagógicos. Cuando digo problemas, no digo como obstáculos, digo también motores para la enseñanza. El primero tiene que ver con cómo nosotros combinamos en la enseñanza memoria e historia. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que hay una dimensión del tema que va a convocar a la memoria de corto plazo, que tiene que ver con la guerra, con la posguerra y con la elaboración de la guerra, pero a la vez también recuperamos esta historia de mayor largo plazo en relación a todo lo que planteó Juan? ¿Sí? Un tema de memoria y un tema de historia. Después nosotros también tenemos como otro desafío, que es cómo hacer para rendir honores a quienes pelearon en Malvinas y a la vez saber que muchos de esos caídos fueron represores. ¿Sí? Alberto Silioni lo dijo al pasar. Hay varias escuelas que llevan el nombre de Giaquino, que es el primer caído en Malvinas y que está consignado como represor en la ESMA. Bueno, ¿cómo lidiamos con ese problema? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para que justamente la sombra de Giaquino, ¿sí?, nos obstaculice honrar a los que pelearon y cayeron en la guerra de Malvinas? Eso es otra cuestión que en la enseñanza es un tema que genera problemas en las escuelas,
¿sí? Cuando es el acto del 2 de abril hay problemas en relación a si hay que hablar de la dictadura, de la causa nacional, de las dos cosas juntas. Es otro tema que me parece que hay que tenerlo ahí como presente. Y lo último que voy a decir es algo que conversamos mucho con los compañeros, los que somos un poco madrileños somos un toque sentimentales, ¿no? Entonces decimos, ¿cómo hacemos para que los niños y las niñas amen las islas? Y claro, acá los compañeros que son especialistas dicen, bueno, no sé qué se puede enseñar a amar algo, ¿no? Pero ese me parece que es otro tema, que es cómo hacemos para transmitir el amor por esta causa nacional sin que eso obstaculice la reflexión crítica sobre lo que significa pertenecer a una nación, la soberanía, o sea, vincularnos con esto de un modo que sea amoroso y crítico a la vez. Pero que eso crítico no sea la deconstrucción absoluta que nos lleve a un vacío de sentido, sino que más bien nos lleve a abrazar esta causa porque nosotros entendemos que, y ahí recupero esta idea de Buber, que muchas veces discutir Malvinas es la posibilidad de discutir qué proyecto de nación queremos. Entonces, esa discusión es una discusión necesaria, y creo que es una discusión necesaria para tener con los jóvenes, que tenemos los chicos, las chicas que están en nuestras aulas, que están en un momento muy difícil, en un mundo muy difícil, pero que de todas maneras parte de nuestra obligación también es brindarles estos anclaves identitarios que, bueno, que te sirven para sentirte más seguro como ciudadano argentino, que no es fácil hoy ser un ciudadano argentina. Bueno, hasta acá llegué, espero que les haya servido.